La violencia en Rosario no cesa, es por eso que vamos a hablar en este momento con Carlos Belfrade, diputado provincial. Buen mediodía, Carlos, ¿cómo estás? Natalia Mejía Saldaña te habla. Hola Natalia, buen día, un gustazo. Gracias como siempre por tomar en cuenta nuestro trabajo. No, la verdad que, Carlos, decidimos no ponernos en contacto con vos a través de esto que comentábamos, ¿no? La violencia en Rosario no cesa, cada vez tenemos más miedo. ¿Qué información tenés vos y qué lectura haces de lo que ocurrió ayer por la noche en Rosario, tanto en el centro, como bien decíamos, en el establo, que está ubicado en Pellegrini al 1700, y también en zona sur, donde está ubicado el carrito de Jorgito Junior? Sí, me parece que esto es distinto a lo que habíamos visto en las semanas previas a las elecciones. En las semanas previas a las elecciones me parecía que eran hechos más como señal política a los sectores gubernamentales, como para que se sienten a negociar con los dos capos que hoy están presos vinculados al narcotráfico, por un lado Guille Cantillo y por el otro lado Esteban Lindor Alvarado, que ya habían dicho que le iban a tirar un muerto todos los días al gobierno provincial. Eso se dio incluso con una crueldad y una cobardía muy pocas veces vista, paliar nada menos que a escuelas el mismo día de las elecciones. Hay que ser muy cobarde para tirarle tiros a la escuela. Eso fue una clase de balacera. Casi te diría que es una especie de terrorismo rantifuso, una cosa muy burda y que tiene que ver con la idea de ver si pueden negociar una baja de las condenas que ya vienen acumulando los dos. Pero esto que se está viendo ahora, como por ejemplo ese es uno de los 9 balazos hoy en la parrilla del establo, Sí. con otra lógica para mí. Tiene que ver con la lógica de tirar contra aquellos que deben pagar para seguir trabajando en una extorsión que lamentablemente se ha vuelto muy importante como metodología mafiosa en Rosario, especialmente a partir del año 2018, que es cuando termina el juicio de los monos, y a partir de allí la parábola de los monos termina en su inicio, es decir, grupos que extorsionan a partir de dar o recibir violencia. Sí. Me parece que es lo que estamos viendo. Igualmente, yo soy de la idea de que no todo es monotemático, no todo tiene explicación en Rosario por los monos, así que habrá que seguir también otras pandillas vinculadas a esta idea de sumarse al negocio de ofrecer supuestamente no tirotear a cambio de una X cantidad de dinero. Carlos, ¿y qué puede hacer el Estado al Perdón, respecto? una Sí, sola cosita, Natalia, te sí, quiero sí. agregar porque me parece importante. Sobre Pellegrini, en los últimos 2 años lo que se había visto que gente vinculada a los monos efectivamente se había quedado con muchos de los negocios, de los bares de Pellegrini, Sí. y eso incluso me lo decían trabajadores que realmente la pasaban muy mal, porque allí estaba uno de los que lavaba dinero para los monos, Mariano Ruiz. Incluso le llegaba a decir a los trabajadores que el que le sacaba dinero a él nunca lo iba a poder disfrutar, una amenaza realmente muy fuerte, muy poderosa que recibían los trabajadores, que además tenían la gran valentía de hablar con nosotros para contarnos esto. Así que yo sumo eso porque es una particularidad dentro de lo que significa la avenida Pellegrini. Bien. ¿Qué puede Ahora, hacer, Carlos, el Estado, sí, ¿no?, al respecto de esto que está sucediendo? Bien, como decíamos al principio, ya uno tiene miedo, salís a comer y te puedes encontrar con esto como le sucedió a todos los comensales que estaban en ese momento, tanto en el establo como, como un cortito. como en el carrito de Jorgito Junior. Bueno, ¿qué puede hacer el Estado como para dar un poco no sé si la palabra es respiro, ¿no?, pero de seguridad cuando uno sale a la calle? Yo lo que creo que en primer lugar hay que bajar los decibeles, porque si corremos detrás del miedo que te quieren meter esta gente va a ser peor. Lo que sí creo que es imprescindible, dejar de lado ya la idea de que solamente el partido gobernante se puede hacer cargo de la seguridad. Tenemos que estar todas las fuerzas políticas con representación legislativa trabajando en primer lugar para eliminar los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad, que en lugar de proteger dan zonas liberadas, y por otra parte disminuir lo más que se pueda la circulación de armas que hoy están con una gran facilidad de ser encontradas en cualquier barrio del Gran Rosario, de la zona. Así que me parece que eso es fundamental, la convocatoria ya a todas las fuerzas políticas y dejar de lado esta idea de que el Poder Ejecutivo solo va a poder construir seguridad democrática, porque hay que sacar los nichos de corrupción que tenemos adentro de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Eso es lo que me parece que es vital hacerlo y tratar justamente de hacer lo mejor posible los patrullajes, que evidentemente ni siquiera con la presencia de las fuerzas federales se están haciendo bien. Se está comercializando, podemos decir, la violencia en Rosario, entonces.
Sí, casi te diría el origen de todo esto, porque cuando en estas pandillas, los monos surge primero como una organización de venta de servicio de violencia a las barras, tanto a la barra como a la barra de News. Eso ocurre alrededor del 2004, 2005, cuando termina lo que fue su primera batalla, que fue contra los Garompas, pero después en el 2007 aparece el redituable palo del narcotráfico. Esa parábola termina en el 2018, cuando terminan todos condenados, y a partir de ese momento se vuelve al origen. Por eso te digo la parábola, del origen al final, volvemos a esta cuestión de las extorsiones violentas. A mí lo que me parece que es muy importante reunir toda la información y que todos los sectores políticos nos hagamos responsables de dar seguridad a la gente y dejar de pelear por estupideces sobre quién ha producido un peor ejercicio de la seguridad pública en la provincia. Me parece que esas ideas de tirarse los muertos entre sí, como bien decían las víctimas de los familiares, ya no tienen sentido. ¿Quién es peor? No sabemos. Lo cierto es que toda la gente que tenemos que ver con la política nos tenemos que comprometer para eliminar a los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad y ahí barajar y dar de nuevo para darle un poquito más de tranquilidad a nuestro pueblo. Carlos, te mando un fuerte abrazo, hacías referencia recién al tema de las barras, hablabas de Newell's, hablabas del crecimiento exponencial que habían tenido, y ¿qué lectura haces? Porque estuvimos en la semana pasada, obviamente con el tema de incendio de la sede central. Sí, tremendo. Del Ministerio de Seguridad hay como un descreimiento de que simplemente sea el exceso de pasión exacerbada. Como que hay otra lectura para hacer. ¿Eso también te parece lógico, que hay que mirar hacia otro lado, no apuntar simplemente a dos loquitos que van con un botellón de nafta y prenden fuego toda una sede? Hoy tenés una especie de jungla misteriosa a la hora de buscar razón. Creo que cualquier idea viene bien explorarla. Sí, lo que te tengo que decir, vos sos de fútbol y lo entendés, en cualquier barra, tanto en la de Central como en la de News, hay terceras o cuartas líneas que quieren ganar prestigio para ir subiendo en la escala de los negocios. Estatus. Claro, pero para los negocios. Entonces, cuanto más chapa de violento y de loco y sacado tenés, en ese estatus, como vos decís, se sube en la escala para acceder, insisto, a los negocios, no a la pasión, a los negocios. Me parece que no hay que descartar que segundas o terceras líneas, tanto de la barra de News como de la barra central, reaccionen para ser más papistas que el Papa y mostrarle a su jefe que son capaces de, por ejemplo, sacarle la cabeza al gusto de Isaac Newell's o por el otro lado incendiar la sede central. Son dos hechos que escapan a esta lógica que estamos hablando. Hoy las jefaturas políticas de las barras de Central y de Newell's yo creo que están lejos de esto, pero como juegan en la cancha grande de la realidad y no solamente en la cancha chica del fútbol, no escapa lo que decíamos antes. Antes del domingo, todos estos hechos tenían que ver con generar una especie de desestabilización política con ese tipo de agresiones. De hoy en más, lo que estamos viendo tiene que ver con violencia para tratar de tener caja para hacer sus todos negocios. Pero yo no descartaría segunda o terceras líneas de las barras que están tratando de mostrarle a su jefe que ellos también están a la altura de manejar el dinero que se maneja en la cancha grande de la realidad. Los otros 6 días de la semana, que son los días en que uno no tiene fútbol y tiene que dejar el espectáculo de lo que significan las banderas y todo lo que significa el folclore, al cual, en forma lejana, todavía siguen respondiendo las barras. Carlos, ¿te parece que hay realmente voluntad del municipio, de la provincia, también de la nación, para poder terminar con esto o no? Yo creo que algunos sí, porque los conozco. Hay alguna gente que realmente los conozco y que están muy preocupados por esto y que quieren hacer bien las cosas. Pero insisto, hay que dejar de lado ya la idea de que el Poder Ejecutivo Nacional o el Poder Ejecutivo Provincial solos pueden construir seguridad democrática, porque esto ya fracasó en la Argentina. Hace 38 años que tenemos ese fracaso. Tenemos que estar todas las fuerzas políticas vinculadas con esto y darnos cuenta de algo que ellos lo saben. Todo esto tiene que ver con dinero, a la larga o a la corta tiene que ver con dinero. Y la circulación de dinero, como queda demostrado, no solamente se puede parar, y de hecho no se para, con la presencia de 575 gendarmes, con tanquetas, con lo que sea, porque la transferencia de dinero se hace por afuera de las tanquetas de gendarmería. Carlos, como siempre, agradecerte por la comunicación. Un gustazo para mí, hasta cualquier momento.
Allí pasaba Carlos Delfrade, diputado provincial, para hablar de lo que sucedió ayer a la noche, estas nuevas balaceras en la ciudad de Rosario. Reiteramos, fue en la parrilla y restaurante El Establo y también en el carrito de Jorgito Juniors.